Hoy me pasó algo que no me pasaba desde hacía mucho, mucho tiempo, y es que se me borraron las notas de el monólogo y luego lo tuve que reconstruir de memoria. Había estado tomando notas durante días y las había ido poniendo en un archivo en el computador y tenía unas que estaban a mano y entonces pude medio reconstruir y reconstruir de memoria con una memoria muy mala como la que tengo. Siempre es un tema esto de que se le olvida a uno lo que uno mismo escribe y peor lo que va a escribir. Qué gran descubrimiento había esta tarde que ya no tengo. El tema del que quiero hablar es mi ser católica, nada menos. El ser católico de uno puede ser todo lo que uno es si nació católico, porque de qué va a hablar de las cantatas de Bach, de haber leído a San Agustín, de el género autobiográfico que es católico, mm, tal vez, de Santa Teresa y de los primeros ejemplos que uno tuvo de escritoras, que era lo que uno quería hacer, también estaban dentro de la iglesia, aunque parezca contradictorio, o de San Ignacio de Loyola, y cuando lo leí por primera vez y me di cuenta de que era Don Quijote, me di cuenta de que en lo que yo más amaba de la literatura, que era lo que más amaba, eh, el Sancta Sanctorum de el arte que yo quería que fuera mi vida, estaba justamente la intención de la santidad. O podría hablar de la ferocidad de la antirreligión de mi generación y de una generación anterior a la mía, de ese celo que impone lo laico como algo, un estadio más maduro de la civilización y que acogimos todos a cierta edad o en cierto momento acríticamente, ¿no? Creyendo que era algo posterior a la religión, eh, la no religión, y que eso nos hacía más libres, cuando era sobre todo ignorancia, o no, o luego podríamos pensar que lo que buscábamos era precisamente una mirada que no estuviera adentro, sino afuera, pero esas tensiones entre la inocencia de lo laico y, y lo dura que a veces es esa religión con uno, esa religión de uno y sobre todo con las mujeres. También quisiera hablar, y además esta cosa retórica de podría hablar de tal y podría hablar de tal, parezco como si fuera una escritora pésima, pero se me perdieron los apuntes y entonces estoy recurriendo a fórmulas retóricas. Pero bueno, para hablar de la iglesia está también las iglesias, la iglesia como tipo de edificio, el templo que es la iglesia católica, la iglesia que dibujábamos cuando dibujábamos algo de niñas y que era la misma casa pictóricamente en la que la gente vivía, pero con una torre. ¿Y que era esa torre? Como un brazo levantado, como el brazo levantado que Úrsula Iguarán tenía cuando en su vejez. Esa torre que no es un sitio de habitar, sino un sitio de subir, un sitio relleno de una escalera. Es la habitación de la escalera. Y desde luego la torre es un otero, desde la torre se ve más lejos y se ve más, pero también significa simplemente el esfuerzo de subir. Y una iglesia es también un barco, una iglesia siempre es el arca en la que se salvaron los seres vivos en el diluvio. Mm, yo misma, yo me he hecho una casa en la vida, una casa que tengo en el campo y el arquitecto que la hizo, un fabuloso arquitecto, la hizo como una capilla con una nave central que va de ventana a puerta. Una iglesia también es el camino de una puerta a una ventana. Eh, y una iglesia tiene vitrales, que son vidrios de colores, que descomponen la luz y tratan de encontrar
partes en la luz, tratan de entender la luz, pero también de gozarla. ¿Y qué más tiene una iglesia? Tiene sobre todo mis adoradas campanas. Yo vivo en una ciudad en la que no se oyen campanas, a pesar de ser católica. No sé, alguien decidió que no sonaran campanadas y entonces suena en cambio altavoces. Los curas dicen misa con altavoces y megáfonos, incluso en la capilla a la que yo voy, que es una capilla muy, muy pequeña. El cura ha decidido que habla con micrófono para que se lo oiga en la calle. Y no es que haya gente en la calle que se quede por fuera de la iglesia porque desborde la iglesia, no. Es el estrépito y lo aturdidor, porque la iglesia se ha hecho muy enemiga del silencio y ahora luego hablaré de eso. Pero eh, estaba hablando de los sitios arquitectónicos y desde luego cuando uno descubre las catedrales del barroco americano, y luego viaja y descubre las catedrales góticas y se da cuenta de que para entender un libro, y no quiero ser excesivamente borgiana, luego voy a leer algo de una traducción de Borges, para entender un libro hay que entender una catedral gótica. Y para entender y amar la gramática, no hay que. Nuevamente estoy en las fórmulas estas, parezco un señor de esos. Uno entiende de cierto modo los libros si ve una catedral gótica, no necesariamente yendo, sino leyendo sobre ella. En Proust hay cosas sobre las catedrales góticas, entre otras cosas. No es que esté diciendo que haya que viajar a no sé dónde. Em, las iglesias, las iglesitas que uno ve en el paisaje como un camino hacia una iglesia, las ermitas. Y pensaba en también que uno puede contar la historia de uno como la historia de su relación con la religión, de la religión de su religión, las edades de uno, cómo se fue tensando ese verse dentro de una comunidad que adoraba junta. Y pensaba que desde diciembre he vuelto a ir a misa. Yo ni siquiera me aguantaba una misa fúnebre. A las de matrimonio directamente ni siquiera iba, pero me irritaba mucho. Y en diciembre resultó que fui en Navidad a la iglesia de aquí, de cerca de donde vivo, que es una iglesia que tiene murales hechos por Margarita Holguín de Caro, una de las más antiguas artistas, pintoras reconocidas de Colombia, y tiene un mural hermoso de la Natividad en el que los animales que van a adorar al niño o que van pastoreados por los pastores que adoran al niño parecen a la vez cerdos, ovejas y perros, y es divino. Yo adoro los pesebres porque decía el otro día en una presentación en la Feria del Libro, cada pesebre es un milagro. El hecho de que justamente en el pesebre haya iglesias católicas, iglesitas, ponga uno en el pesebre antes de que naciera Jesús o en el nacimiento de Jesús, es un milagro del tiempo. O el que el niño sea de repente más grande que los camellos. El que los tamaños no dependan de la distancia. Esa desobediencia a la perspectiva que hace pensar pues en la relatividad de las leyes naturales. El pesebre, entonces, ese invento italiano creo que debe ser napolitano. Creo que es napolitano, ¿no? No mentiras, porque no tiene que ver con San Francisco la invención del pesebre, entonces es de Umbría. No, bueno, en fin, el pesebre para mí es la escenificación de lo milagroso, de esa violación de la ley que es el milagro. Y entonces en esta iglesia está este mural con estos animales que son animales que no existen, que son como nubes en realidad, nubes con patas, que tienen que dignifican al cerdo al volverlo oveja y a la oveja al volverlo perro y al volverlo cerdo. Entonces es como
interpretación de las metamorfosis también, de la posibilidad de metamorfosis. Vayan, es la iglesia Santa María de los Ángeles en Bogotá, que se llama Parroquia Santa Mónica también. Creo que es de los agustinianos. Bueno. Y la iglesia católica tiene esto de la imagen que salva, no la imagen que condena, porque es la imagen del idólatra que se aparta de lo espiritual por ver la imagen, adorar la imagen de lo creado, sino que justamente al mirar la imagen de lo creado puede salvarse, lo cual tiene que ver con el amor romántico, ¿no? A través de la contemplación y de la adoración de una mujer, de un ser amado, pues se puede elevar el alma y perfeccionar el alma y purificar y en realidad conocer la divinidad. Entonces, volver a la iglesia católica para mí a través de la contemplación de una hermosa escena mural de la Natividad pintada además por una mujer que además, si, si mal no lo entiendo, mandó a hacer esa capilla como el pago de una promesa. Una capilla que es una copia de una capilla en Europa, que además creo que es una capilla de navegantes, entonces vuelve a relacionarse esto de la iglesia como nave y de la iglesia que viene, de la iglesia que viene de lejos, que es una construcción pero también un barco. Estar en Navidad en esa iglesia me hizo volver a la iglesia católica y sobre todo porque tenían un tenor que cantaba increíble y, y había lucecitas, claro que no velas, sino unas de esas velas eléctricas que es horrible porque no ponen, usen velas y sí, uno tiene que limpiar luego la cera, pero bueno, pues me imagino que también se ahuma el mural, etcétera, pero en fin, había una cosa dorada y una penumbra que me hicieron volver al catolicismo y estaba hablando de todo lo que significa e implica volver, que es no devolverse, sino haber dado la vuelta por detrás también, haber rodeado el mundo de uno mismo, no digo el mundo todo. Y, y bueno, iba a hacer un paréntesis acuérdense que se me perdieron todas las notas, estoy reconstruyendo esto de memoria, pero el otro día estaba pensando sobre el derecho de volver, así en abstracto, no solo de volver a territorios de los que lo sacaron a uno y lo desplazaron, sino de volver a todo. El derecho de estar una vez más en todos los lugares en donde uno ha estado y llamarlo derecho. Pero bueno, entonces volver al catolicismo. Yo he adorado en todos los templos durante un tiempo y de esto he hablado en otras partes. Quise ser musulmana, o creí que lo fui, que lo era varios años. He enseñado la Biblia y he tratado de leer y de entender la Biblia y he adorado en templos hinduistas, he tratado de entender también y he practicado muchas técnicas de meditación y he sido discípula de maestros y he estado en sectas. Bueno, en fin, he hecho muchas vueltas eh, y soy una persona muy inconstante y pensaba en qué tiene para uno la ley en la que uno nació, el camino en el que uno nació, mmm, cómo le habla a uno desde siempre de otra manera y qué significa haber nacido dentro de una religión, haber sido bautizado cuando uno no podía hablar, no tener memoria de ser bautizado, no tener memoria de ese agua, como no tener memoria tampoco del agua uterina de la madre. Nacer en un camino. Es interesante. Bien. Y cómo ese camino guarda algo para uno tal vez. Que los caminos de conversión a los que uno quiso convertirse no tienen. Pueden tener otras cosas para uno, quiero decir, pero
la relación de uno con el camino en el que nació es distinta. Ahora me está pareciendo que en este monólogo, que fue un monólogo proselitista de convertir o reconvertir a gente al catolicismo, pero no lo es. Quería hablar de esto y ya luego viene la crítica y viene todo eso otro. Em, la iglesia, esta a la que voy casi siempre tiene la puerta cerrada. Y en Bogotá, no sé si en otras ciudades también me imagino, y esto yo creo que es cada vez más así, las iglesias están cerradas, con la puerta cerrada y esto no tiene sentido, ¿no? La iglesia debe ser un lugar de refugio y precisamente un lugar en el que pueden estar todos. Y otra cosa de la que quería hablar, ahora me acuerdo, es de, de cómo la iglesia es un refugio de la identidad. La iglesia católica, una iglesia tan enorme, en una iglesia tan enorme puede descansarse de la identidad. Las identidades que hoy en día nos imponen y que parecen proceder de la compasión y la empatía y la consideración por la diferencia y lo que son es segmentación del mercado en realidad y limitación y clasificación. En una iglesia tan grande se disuelve, se diluye la identidad. Y eso es muy precioso. Y con este nuevo papa, que desde luego es uno de los pretextos para que yo haya terminado haciendo este monólogo, que es un gringo, pero habló en español, eh, uno pudo ver eso, ¿no? Como él podía ser gringo y blanco y peruano. Y eso para mí es la Iglesia Católica. Una casita con una torre, que es la casa de una escalera, en la que uno puede entrar para no ser de ninguna identidad, sino haber nacido en un camino. Digo, estoy hilando lo que he dicho hasta ahora. Bueno, y ver el milagro de la violación de las leyes de la óptica, que es el pesebre. Enfrente de esa iglesia a la que yo voy hay una mujer que pide limosna a veces. Y un día eh, yo estaba con mi perrita nueva. Y en esta iglesia dejan entrar perros, que es fantástico también, es súper hospitalario y precioso. Más una iglesia toda chiquita, entonces uno siempre se estorba y es bonito estorbarse. Y la mujer dijo algo así como, me gustaban los perros, pero yo ahora estoy secuestrada. Y era una mujer, pues que estaba perturbada, es una mujer que vive por ahí, una mujer andrajosa, eh, que pide limosna. Y yo no entendí bien lo que dijo, pero era algo así. Y para mí que se abriera un momento en el que una persona decía estar cautiva, estando visiblemente libre y muy libre en el sentido de que estaba a la intemperie y sola, fue estremecedor pensar en el cautiverio en el que uno está y pensar en antes yo era de tal manera, pero ahora estoy secuestrada o luego estuve secuestrada. Yo no entendí bien lo que decía, pero era en ese sentido, iba bien. Porque bueno, al hablar de religión y de entrar en una iglesia, salir de ella, estamos hablando desde luego de libertad también. En la iglesia, entonces, sucede la misa. Y las misas son muy aburridas, pero uno les va encontrando un gusto y es que uno no espera qué es lo que de qué se va a hablar en ese día, ¿no? Eh, y de repente si el tema es X, eh, la Caín y Abel fue, me acuerdo, un día que me sorprendió luego esa historia, que es una historia desde luego arquetípica sobre nosotros, sobre los seres humanos, lo empieza uno a ver durante el día en otras instancias y en otras partes. Entonces es como una coloración narrativa de los días, el tema que se escoge para pues el tema del día eh, en la misa. Bien. Mm, el rito,
la solemnidad. Quería hablar de la solemnidad porque es una palabra que han por debajeado mucho, ¿no? Ay, no, no hay que ser solemne, ay, no, esa solemnidad. Pero la solemnidad es increíble y en realidad la mejor poesía solemne. Y solemne no quiere decir acartonado y no quiere decir soso. Lo solemne lo saca a uno del tiempo y sobre todo lo saca a uno de quien uno cree que es. Lo solemne es lo que no tiene que ver con uno y en ese sentido lo enaltece, lo lleva, lo sube. La palabra solemne viene de esa raíz solus, que es lo completo que está en las palabras soledad, soldado, salud y por tanto también saludar y por tanto también salvar, salud, saludar, salvar, pertenecen a lo mismo. Entonces, pero la solemnidad, lo solemne también aparentemente, la otra parte de la palabra procede de la palabra para año, entonces es lo que se celebra una vez al año. Entonces, nuevamente, aquello a lo que se vuelve, aquello en lo que se puede confiar y lo único y recurrente, pero también lo que recoge y condensa el paso del tiempo. Entonces pensaba en la importancia de lo solemne, del silencio de lo solemne, de la atención concentrada de lo solemne. Y pensaba en la charrera del hablado de algunos curas, que es un poco así, y es como la imitación de lo solemne. Eso no es lo solemne, es como lo impostado y pensaba en cómo hay que buscar la solemnidad. La solemnidad no está dada. Es algo que está muy lejos y es profundo y hay que ir hacia la solemnidad, cómo podemos ser solemnes. Es muy parecido a cómo podemos ser chistosos. La solemnidad y el humor están y el terror, por supuesto, están allá relacionados, allá en el fondo, en la ventana que está al fondo de aquella nave cuyo otro extremo es la puerta. Bueno, en esta iglesia también he visto comulgar a políticos espeluznantes, patricios. Eh, y me cuesta eso. Hay gente estirada y es, bueno, no sé, no voy a criticar mi iglesia, pero sí algo hablando del saludo. Y es que me sorprendió al volver a la iglesia católica que la gente ya no se da el saludo de la paz, que era un momento tan conmovedor, sino que en esta iglesia como que les da impresión o algo por haber habido la peste del coronavirus o algo y se hacen como ese gesto como de bogotano de mijita", como de vieja, que es el gesto, la doble papada, que es y, y no tiene nada que ver con darse la mano o tocarse o mirarse. Eso. Estaba pensando también que estar en el catolicismo implica pensar que, bueno, por un lado, el consuelo de que uno no morirá, qué sé yo, aunque realmente me cueste creer en la resurrección de la carne y no sé qué, mm, está el consuelo con respecto a la muerte. Pero por otro lado está la paz. Y la paz, hoy pensaba que hoy estoy odiando mucho a alguien. Alguien a quien además quise mucho y probablemente quiero mucho. Y no importa. Eh, y pensaba que encontrar la paz dentro del odio, y yo soy una persona que odia, es verdad, significa, puede venir a través de pensar y darse cuenta uno de que en una religión como la de uno, Dios lo quiere a él tanto como a mí y eso es verdad. De eso no se puede escapar uno. Y no creo que sea exactamente así para otras religiones monoteístas. Para el judaísmo o para el islam, por ejemplo, no creo que sea tan fácil pensar Dios los quiere a ellos otros igual que a mí. Tengo que aceptar eso como parte fundamental de mi religión. En cambio, para mi religión, sí, es algo que es innegable. Si uno cree en esto, es casi
casi que la fe de uno al ser cristiano es esa, que Dios nos quiere a todos igual. Y eso fue de lo que el Papa nuevo, León XIV, habló en su primera aparición en público. Y hoy pensaba en eso. Bueno, si yo pienso en eso, eso me va a dar paz y me va a hacer, no sé si dejar de odiar, pero sí, o sea, desactiva el odio enseguida y además avergüenza al odio. Entonces pensaba en eso que la iglesia ofrece con respecto a la paz. Alguien me preguntaba hace poco en alguna presentación, una chica decía, yo no entiendo cuando hablan de fe, ¿qué es? Y, y la verdad es que yo tampoco tanto. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué tal si ensayamos con imaginación? O sea, con el concepto de imaginación, de pronto lo podemos entender y mirar más, y el de confianza. Y entonces de pronto nos podemos acercar al de fe. Pero también pensaba que no es que uno crea exactamente, sino que quiere creer y eso es tener fe. Y creo que eso lo leí en algún lado también. Y además que quiere querer y que quiere querer. Que lo que uno quiere es adorar. Uno quiere estar delante de lo divino. Y quiere estar delante de lo que es mayor que uno y postrarse ante eso, y uno quiere ser devoto. El otro día en alguna conferencia que hay por ahí de mí sobre Antígona hablaba de su devoción y de cómo devoción es la suma o la combinación entre de pasión y deber. Es algo así, un amor ardiente. Pero pensaba en cómo es de fundamental eso para el catolicismo, que ese amor ardiente sea la conciencia de que Dios quiere exactamente igual al que es contrario de mí. O sea, Dios quiere a todos esos escritores que yo critico y todos esos viejos pomposos y machistas y misóginos. Dios los quiere igual que a mí. Es increíble pensar en eso, pero da paz. Es lo mejor. Bueno, estaba hablando de las puertas cerradas de la iglesia y pensé, el otro día estaba viendo Eternauta, esa serie argentina nueva que me parece de, por cierto, toda machirula y medio absurda, aunque los diálogos son súper bien escritos y Ricardo Darín lo amo. Lo amo, es divino. Y me dieron ganas como de dibujar su perfil y su cara. Pero bueno, en Eternauta se refugia la gente contra un ataque que todavía no he llegado a saber qué es. Al momento en el que se sabe qué es, se refugia en una iglesia y pensaba, pues realmente nadie se puede refugiar en las iglesias ahora y eso no debería ser así. Pero vuelvo al rito. La hostia, la Eucaristía, este punto blanco, como que es una luna llena y es como el punto ciego del mundo, como un ojo que no ve y que está todo ahí también. Lo solemne, el año que vuelve, lo que está presente, para no hablar del sentido de la Eucaristía y la transformación del cuerpo en el pan, etc. Pensar en lo no eclipsado, ver ese círculo blanco, de repente me deslumbró, porque también es lo deslumbrante, lo que no se mira, lo que no hay que mirar. Bueno, ¿qué más? Las canciones horribles, por favor, tienen que dejar de cantar esas porquerías de canciones. O sea, en esta tradición, en la cristiana, está pues toda la música de pues, barroca y clásica, aunque se haya separado de la iglesia católica, pues es de la misma tradición. Entonces, si están las cantatas de Bach y si están las misas de Mozart y si está la misa de Beethoven, ¿cómo puede uno cantar iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo? O sea, esa canción de Ricardo Montaner aplicándosela a Jesús sobre una alfombra de hierba y iba flotando dormido. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no darle la oportunidad a la gente de que se eleve y no de que se baje con esas interpretaciones? Y esa obviamente me la inventé, solo que quería hacer el chiste. Pero sí hay otras, como Sound of Silence de Simon and Garfunkel, que es una canción chévere y tal, pero ¿para qué la tienen que convertir a misa?
y entonces un montón de baladas ahí aplicadas a Cristo, y una canción que decía el día donde Cristo no sé qué, donde no es un pronombre relativo que se pueda referir a un día, y por cierto, tampoco es un adverbio como dice la Academia de la Lengua, es un pronombre relativo, pero relativo a espacios y a lugares físicos. Y había el otro día, bueno, la verdad, el último día que fui a misa, que ya fue hace como 2 meses, porque después de ese momento ya no pude volver, porque estaba tan emputada, tan furiosa durante toda la misa por las canciones que dije ya no tiene sentido. O sea, durante como 3 meses fui y pensé, ok, este es mi sacrificio es oír estas canciones. Y luego dije, no, es que no, ya no pongo atención a nada, ya vengo, es como con una superioridad de autoflagelación de oír esas canciones. ¿Por qué no suelten esas canciones y la organeta? O sea, estamos hablando de Dios. Dios se merece, no sé, un silencio. Sí, no sé. Bueno, en fin, pero ¿para qué esas canciones? O repartan tequila y entonces cantamos esas rancheras de... Y además siempre está la señora histérica que canta y ya sé que no debo pues juzgar, está alabando y está conectándose, pero pues está desconectando a los otros y en fin. Hay una, hay un poema divino, una parte de un poema de Rubén Darío que canta Suárez, el grupo argentino en el que estaba Rosario Blefari. Busquen luego Suárez y el número 4 y canta ella estos versos de Rubén Darío que quiero leer, porque por ejemplo eso se podría cantar en misa y sería divino. O el credo que canta Mercedes Sosa, también estaba en el Eternauta, pero oigan esta. Mi fe de niño, ¿dónde está? Mi fe de niña, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Batió las alas y creo que ya nunca volverá, porque la fe que se va del fondo del corazón tiene origen y mansión en lo profundo del cielo, y cuando levanta el vuelo jamás torna a su prisión. Son increíbles estos versos porque son súper difíciles de entender. O sea, al comienzo, sí, mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo, batió las alas y creo que ya nunca volverá. Y eso lo hace pensar a uno en cuál es su fe de niña, esa fe temerosa de niña, pero también fervorosa y segura que uno tenía, o que yo tenía. Y luego dice, porque la fe que se va del fondo del corazón tiene origen y mansión en lo profundo del cielo. O sea, la que se va tiene origen en lo profundo del cielo. No se va a lo profundo del cielo, sino tiene origen allá. Y luego, y cuando levanta el vuelo, es decir, cuando se le va uno, jamás torna a su prisión. Es decir, que en todo caso uno era la prisión de su propia fe y que se le vaya su fe es liberar esa fe y que esa fe esté en lo profundo del cielo, donde corresponde, o sea, es que se vaya la fe, es la fe más profunda, es el regreso de la fe a su propia naturaleza y cómo la fe de uno se separa de uno. Estos versos de Darío son absolutamente difíciles y preciosos y por favor oiganlos cantados por la gran mi ídola Rosario Blefari, que además se llama Rosario, ya que estamos hablando de todo esto. Bueno, entonces por ejemplo podrían cantar eso y no iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo Jesús. Eh, o callar. Y hablaba del baile, de cómo pues en la misa nos arrodillamos, nos paramos un poquito ahí los católicos, mucho menos que los musulmanes en su oración nos movemos, pero tenemos esta tradición de la danza tan hermosa y entonces pensaba, volvía a estos evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago en la traducción de Borges. Estoy hablando de muchos argentinos, soy Rosario Blefari, el Eternauta, Borges, y desde luego me imagino que todo esto viene bajo la luz del Papa Francisco, y por eso hay tanto argentino en este monólogo. En este monólogo larguísimo, pero ni me voy a dar prisa, yo voy a seguir hablando. Porque precisamente lo que yo quiero es ser cura y que me dejen hablar en la iglesia, pero a eso voy después. Entonces, oigan esto. Aquí se describe la infancia de María y entonces
Cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín, su padre, dijo: llamen a las hijas de los hebreos que estén sin mancilla y que tome cada cual una lámpara y que estas lámparas se enciendan para que la niña no vuelva atrás y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor. Y ellas hicieron lo que se les mandaba hasta el momento en que subieron al templo del Señor. Y el gran sacerdote recibió a la niña y abrazándola la bendijo y exclamó. Tienen la imagen, ¿no? María tiene 3 años y María siempre, María desde que nació fue consagrada al templo. El Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones y en ti hasta el último día. El Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. E hizo sentarse a la niña en la tercera grada del altar y el Señor envió su gracia sobre ella y ella danzó sobre sus pies y toda la casa de Israel la amó. Y me encanta ese la amó a la niñita que empieza a bailar delante del altar mucho antes de la Anunciación y del Magnificat y de que ella se dé cuenta de quién es y de que el ángel le anuncie quién es, la niñita simplemente danza y eso me conecta con el baile de David también delante del arca y hoy oí una historia de que cuando Freud había conocido el Moisés de Miguel Ángel, creo que entendí bien esa historia que me contó alguien, había danzado con Moisés, con el Moisés del que luego escribió, o sea, como que había bailado ahí alrededor, o entendí mal y fue que Miguel Ángel, no sé, estaba distraída cuando me contaba la historia, pero me fascinó imaginar a Freud bailando alrededor de la escultura de Moisés y mucho tiempo después escribiendo no solo sobre el Moisés de Miguel Ángel, sino escribiendo el Moisés y el monoteísmo. No bailamos los católicos en misa, no tiene nada que ver con el baile, sin embargo hay esas voces y esa guitarra, esa cosa horrible como lamentosa y como... Bien. ¿Por qué? Porque hasta las campanas, que es puro baile, la campana es el instrumento más bailador, la campana baila y se toca a sí misma cuando baila, porque no estamos oyendo campanas de las torres y en cambio esas como voces así de cura que salen de los altoparlantes. Bueno, los curas, la cadencia, la voz, la entonación tremenda de la liturgia, a veces tan horrible, los movimientos que a veces son hermosos, las sotanas que son hermosas y las casullas y las capelinas estas y todo, pero hay algo horrible en el manierismo del cura también a veces. Como digo, la solemnidad es algo que hay que buscar. Entonces, señores curas, de verdad a veces son tan odiosos. Y me impresiona cuando voy a iglesias de por aquí varias, como la autoridad que el cura tiene sobre la mujer mayor. Y bueno, y yo soy una mujer mayor que estoy empezando a volver a ir a misa, así que ya me veo muy clienta de curas dentro de un futuro no muy lejano, no sé. Pero, pero como que hay como un montón de señoras mayores como con pelo tieso así y con esa rigidez y como esa rareza de vergüenza revoloteando alrededor del cura y el cura como que tiene poder sobre ellas. Y no estoy hablando de las monjas mayores hermosas, no estoy hablando de Isabella Rossellini en la película Cónclave. Estoy hablando de una cosa frustrada que a mí, que tengo la sensación de que, a ver, la exclusión que la sociedad, de la que la sociedad hace víctimas a las mujeres mayores, se refugia en la autoridad emasculada muchas veces del cura. Bueno, y obviamente podría hablar acá de pedofilia y hablar de homosexualidad reprimida y hablar de misoginia y hablar de cofradía de hombres que excluyen a las mujeres, pero no voy a hablar de todo eso hoy, aunque estoy hablando de eso también. Entonces hay una cosa rancia y mustia también en el catolicismo y en la iglesia y en la misa. ¿Y saben cómo? Ah, bueno, y entonces el cura de la misa a la que yo voy o iba, porque como digo no volví porque no puedo oír más esas canciones, eh,
Decía uno de los curas, decía, pedimos en algún momento, pedimos especialmente por aquellas parejas y familias que se encuentran en necesidad. Y yo decía, ¿y por qué por las personas solas? No, o sea, las personas solteras no, parejas y familias. Yo no, realmente no soy de ninguna familia, ni estoy en pareja. Y con eso ya estaban bajando líneas sobre cómo debe ser la vida de un católico y eso, pues, uno lo rechaza. O me confesé varias veces. Estoy confesando que me he confesado. No con mi confesor, que no es así, que es que es un sacerdote fabuloso y es un gran amigo. No, pero con estos curas de por acá también me he confesado y siempre me preguntan, que ¿soltera o casada? Apenas me arrodillo, ¿y eso qué les importa? Porque ¿qué? ¿Están esperando que me confiese de fornicar? Pues no. Y entonces vean cómo es una relación toda tirante. Yo no voy a confesar nada sexual porque eso no es pecado. Entonces termino diciendo lo mismo que decía a los 6 años, nuevamente mi fe de niña. No sé, he sido chismosa, he estado brava. eh, bonito. Entonces en la misa todo me impacienta. Y el otro día en un sermón un cura dice que los votos de la gente que había elegido un gobierno favorable al aborto entristecían a los ángeles. ¿Qué esa imbecilidad? O sea, de verdad. De verdad. Miren que acabo de volver a la iglesia, o sea, no me espanten. Bien. Y, y, y a la vez, estando ahí en la iglesia, sabiendo que estoy que en una institución en la que nací, de la que formaron parte muchos ancestros, algunos convertidos a la fuerza, ya fueran judíos o indígenas americanos, pero en todo caso, más vieja que yo, también me siento ridícula criticando y estando ahí refunfuñando. Y es todo un caso mi estar en la iglesia. Pero para estas ridiculeces, para lo malo que está en la iglesia, las voces esas y la falsa solemnidad y la falta de feligreses y el poder que el curita joven tiene sobre las mujeres ancianas o casi ancianas, para toda esa fealdad, hay un solo remedio y es la ordenación de mujeres. Y la no ordenación de mujeres, es decir, que las mujeres no puedan ser sacerdotes, es absolutamente inaceptable esta iglesia. Absolutamente inaceptable. La persona más importante de la iglesia después de Cristo es la Virgen María, que es madre y es virgen y es fenomenal. Y además que en la escena de la Anunciación significa la inspiración de todo artista que recibe un espíritu que fecunda en él o en ella una obra que es siempre divina. Y bueno, podría hablar de la Virgen mucho tiempo y cómo es posible que adorando a la Virgen estos tipos retengan iba ya a decir iba a decir culo y no voy a decir culo, y su cosita por miedo a las mujeres, porque saben que las mujeres tenemos otra conexión con lo sagrado, mucho más directa tal vez, y menos narrativa, y que sí sabríamos un sabor de lo solemne. Así que ordenen a mujeres, ya. Porque además el hecho de que no haya mujeres sacerdotes significa que las mujeres no podemos dar misa. Es decir, que tampoco vamos a estar interpretando el Evangelio y leyendo. Es el rechazo a la mujer como lectora, es el rechazo a la ordenación de mujeres. Por último, voy a hablar de la aparición del Papa, que el otro día, creo que fue en el Día de la Madre, el domingo, sí, rezó el Regina Shelley, la Reina de los Cielos, pero no lo rezó, sino que lo cantó. Y esta belleza de que un hombre canta, en la cabeza de la iglesia cantara, enfrente de repente entonara esta oración a la Virgen enfrente de miles y miles de personas. Además, un hombre tímido, que es visiblemente tímido, fue tan precioso. Y que hiciera ese esfuerzo de entonar, fue tan importante también. Y pensaba en
el entierro, el funeral, los funerales del Papa Francisco, y en esas imágenes que vimos de púrpura y escarlata. A nadie se le ocurriría esa combinación más que a la Iglesia Católica. Es preciosa, el púrpura con el escarlata, que son casi iguales, pero ese casi los hace completamente distintos. Y entonces pensaba que lo solemne es el rojo y el púrpura y el escarlata, mientras que lo lujoso es el rojo y el dorado. Una vez pasé la misa de medianoche de Navidad en la Trinity Church en Nueva York la paja del pesebre, del nidito donde ponen a Jesús, y los moños rojos de terciopelo fueron el lujo para mí. Lujo viene de luz. El lujo modula la luz y adora la luz y trata de entender la luz. Mientras que lo solemne tiene que ver de pronto con la penumbra. Bien, entonces rojo y dorado son lujo, rojo y púrpura son solemnidad. Y de repente estoy leyendo estos evangelios, gracias a Borges y gracias a una mujer estupenda que me los heredó en vida hace poco, una mujer que ha tomado cursos conmigo, una estupenda lectora, y encuentro que en el relato de la Anunciación, aquí, María tomó la púrpura, se sentó y se puso a hilar. Y luego, y María resulta que, y justo antes, perdón, tomó la escarlata y empezó a hilarla. Entonces veo yo que María se dedicaba en su pubertad y en su adolescencia precisamente a hilar la púrpura y la escarlata. Esos dos colores que vimos ahí. Y no quiero decir nada con eso, ni quiero decir que bien los cardenales, no me importan los cardenales, aunque harto se debe necesitar para ser cardenal, muchas cosas que igual no tengo y que no son solo pene, pero concentrarse en mirar esos colores, porque ahí debe haber algo, eso debe producir en uno un efecto espiritual. Y entonces vi a María hilando cuando, en este evangelio apócrifo, cuando llega el ángel y le dice: no temas, María, porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas y concebirás su verbo. Y luego el ángel se fue y María, pues en otro momento, siguió hilando. Entonces fue una interrupción de hilar. En el Renacimiento, en las Anunciaciones de Frangélico, y yo he escrito sobre esto 1000 veces porque me llama tanto, me enamora, se muestra a María leyendo con un libro cuando el ángel llega. Entonces la María lectora y la María hiladora, que es la María escritora, de púrpura y escarlata, que está haciendo que el verbo se encarne, es decir, escribiendo un nuevo libro también. María autora, una iglesia que reconoce incluso antes que la crónica de una muerte anunciada, que es la que reconoce en nuestra literatura, una mujer autora, una iglesia que reconoce a la mujer como autora. ¿Cómo es que no ha ordenado mujeres? Es vergonzoso e inaceptable. Y bueno, pensaba en el Papa, estaba mirando ese rostro puro y contento. Y pensando en ya hablaba antes de el consuelo, la paz, y pensaba en el contento y en la alegría, pero en el estar contento, en esa como satisfacción de ese Papa, me gusta su cara, y en lo emocionado que está. Y voy a terminar ya, pero quería invitar a esas fórmulas. Pues se me ocurre que podríamos mirar la manera en que ese Papa es emocionado y buscar emocionarnos con el ser católicos a pesar de ese horrendo vicio de la exclusión de las mujeres. Porque quién sabe, Dios sabe más, y de pronto estar excluidos de toda esa jerarquía y confabulación, etcétera, sea mejor.
Y yo quería contar un cuento de Boccaccio, que pues que ya a esta altura ni para qué, pero igual lo cuento. Es un cuento, es el cuento, un cuento que me encanta y que está en el Decamerón, por supuesto, y es la segunda narración de la segunda jornada, de la primera jornada, sí. Es la segunda narración de la primera jornada. Entonces cuenta que hay un hombre en París que es muy católico y tiene un muy buen amigo que es judío, y este hombre católico quiere que su amigo se convierta al catolicismo, y entonces lo convence, pero el judío no solo es muy buen judío, sino que conoce mucho al judaísmo, pero en un momento dado decide convertirse y dice Boccaccio es que ya sea por darle gusto a su amigo, porque de verdad creyó que era mejor, el caso es que decidió convertirse, pero dijo, bueno, yo voy a ir a Roma antes de convertirme. Y entonces el amigo católico, que vivían los dos en París, el amigo católico se preocupó y pensó, no, este va a ir a Roma y obviamente allá va a ver toda la depravación y los vicios de los curas y no se va a querer convertir. Em, pero bueno, irá a Roma. Y entonces el amigo judío se fue a Roma y volvió. Y entonces luego regresó a París. Y yo soy tan mala para contar cuentos, ¿qué es esto? Pero bueno, pecaban deshonestamente. Entonces contó que él mismo había visto cómo los curas, bueno, pecaban de todo y eran golosos, bebedores, borrachos y servidores del vientre, que no sé qué, avaros y deseosos de dinero, bueno, todo lo peor. Y entonces, entonces me estoy tirando este monólogo en el último instante por haberle metido el cuento. Esto está como en la historia del domingo 7. O sea, yo sé este cuento, pues que quería contarlo con las palabras precisas. El caso es que sí, llegó el judío de Roma y dijo, sí, no, eso es lo peor, la peor depravación y todo. Entonces su amigo le preguntó, pero entonces me imagino que ya no te querrás convertir o algo. No es exactamente así, pero bueno. Y entonces el judío le dice lo siguiente. Dios mío. Me parece mal que Dios los maldiga a todos, y te digo que, si yo sé bien entender, ninguna santidad, ninguna devoción, ninguna buena obra o ejemplo de vida o de alguna otra cosa me pareció ver en ningún clérigo, sino lujuria, avaricia y gula, fraude, envidia, soberbia y cosas semejantes y peores puede haberlas. Me pareció ver en tanto favor de todos que tengo aquella por fragua más de operaciones diabólicas que divinas, y según yo estimo, con toda solicitud y con todo ingenio y con todo arte, me parece que vuestro pastor y después todos los otros se esfuerzan en reducir a la nada y en expulsar del mundo a la religión cristiana, allí donde deberían ser su fundamento y sostén. O sea, que pésimo todo lo que vio en Roma. Y porque veo que no sucede aquello en lo que se esfuerzan, es decir, que a pesar de todos sus esfuerzos por derribar la fe católica, eh, y porque veo que no sucede aquello en lo que se esfuerzan, sino que vuestra religión aumenta y se vuelve más luciente y clara, me parece discernir justamente que el Espíritu Santo es su fundamento y sostén, como de más verdadera y más santa que ninguna otra, por lo que tan rígido y duro como era yo a tus consejos y no quería hacerme cristiano, ahora te digo con toda franqueza que por nada dejaré de hacerme cristiano. Entonces dijo el judío, vamos pues a la iglesia y allí, según las costumbres debidas en vuestra santa fe, me haré bautizar. Entonces la prueba de que el Espíritu Santo guía a la iglesia es que, a pesar de los esfuerzos de los curas misóginos, de las canciones asquerosas en la iglesia, de, de los curas pedófilos y pederastas y de toda esta santimonia horrible y de sus ataques constantes a las mujeres, siga existiendo. Esa es la prueba de que tiene al Espíritu Santo, a pesar de tanto diablo. Pero bueno, me parece que me gustan estos últimos dos papas mucho, y me parece que es la hora de que la Iglesia Católica sea de verdad refugio,
refugio de no identidad y refugio de consuelo y de paz y de lo otro que dije que ya se me olvidó. Y esto debería ser por la inclusión, con la inclusión de las mujeres, como seguramente o tal vez quiere el Espíritu Santo, que fue el mismo que fecundó a María, la niña que baila en el templo y que luego está hilando púrpura y escarlata. Bueno, ya me voy a ir, ya es demasiado, pues me encantó hablar de esto. Con todo esto creo que lo que estoy diciendo es, ordénenme sacerdote, por favor, cuando se pueda. Y por cierto, no sacerdotisa, ese Isa como el poetisa, sacerdotisa, emperatriz, es como de chiviado, ¿no? Como de, no es realmente, como de hechiza, no, sacerdota. Bueno, ya, chao, suficiente.